Muchas veces el cine de terror actual, si no es que pocas veces más bien, nos da películas como... What exactly is supposed to be following you? I don't know. No. A mom is a terrible thing to... Never raise your voice at me! I am your mother! Mom, what's happening? Pero la mayoría de las veces nos da películas como La Monja. ¿Qué tal, señores amados? Yo soy Fredo J. Madrid y esta vez vamos a hablar de La Monja. Y sí, miren, está lloviendo, ¿se escucha lluvia? Está lloviendo. Parece que hasta el clima se acomodó para que hablemos más ad hoc de La Monja. Entonces sí, ahora sí, hablemos más allá de la... La Monja sigue a dos personajes principales interpretados por Damien Bichir y Taissa Farmiga, dos muy buenos actores. Él interpreta a un sacerdote, ella a una monja, bueno, no todavía es una monja, es una casi monja, todavía no hace sus votos, entonces todavía está en proceso de ser monja, entonces no sé cómo se llame, una casi monja, no monja, próxima monja, bueno, no sé, pero va a ser monja. Entonces el Vaticano nos envía personalmente a los dos para que investiguen el suicidio de una monja en un convento en Rumania. Hasta ahí, esa es la premisa, es interesante. Sin embargo, comienza la película. El primer acto se puede decir que va bien. Digo, es lo común de cualquier película de terror, toca los elementos de siempre, no hay nada nuevo. Pero bueno, así empiezan todas las películas, dices, va, se va a alargar después, bla. Pero no, La Monja realmente tiene un gran problema en su guión y es el problema de que no tiene guión. El guión es bastante malo, digo, no hay nada interesante que la mantenga a flote. La película no logra convencer, no tiene un estilo desde el inicio, o sea, se siente que es la primera vez en este universo del Conjuro que la película se hizo nomás por hacerse. Realmente la primera nave quizás era un collage de varias películas de terror, que es la razón por la que a muchos no les gustaron, pero de menos tenía un estilo más o menos interesante, de menos tenía un hilo conductor que hacía que quisiera seguir viendo la película. La Monja no lo tiene. Yo me sentí muy decepcionado porque esperaba muchísimo esta película, pero no asusta, no tiene buenas secuencias. Las actuaciones son buenas solo porque los actores son buenos, pero el guión es terrible. Nos presenta a los personajes, pero no profundiza en ellos, no logra hacer que tengas una empatía con ellos. Simplemente los ves actuar y porque quieres que salga la monja. No es como con los Warren realmente tienen un encanto y una empatía con el público que realmente se siente. Y quieres ver la película por ver qué les pasa y porque te gusta la historia de la película. Acá simplemente la estás viendo y la sigues viendo porque quieres ver a la monja, porque este es otro elemento que usó la película. Tal y como en Tiburón, por ejemplo, que muestran pequeños destellos del tiburón hasta el final, lo muestran realmente. Aquí pasa lo mismo con la monja, quisieron como poner pequeñas siluetas y demás, no les voy a decir spoilers, pero no se muestra realmente a la monja hasta que ya está un poco más avanzada la película. Y por eso les digo, creía que después iba a estallar, no sé, que llegara un clímax bastante interesante. Pero no, el guión peca en usar un elemento tonto. Yo la vi con un compañero que también le gustan películas y demás, y se empezó a reír cuando llegó este elemento. No les voy a decir cuál es porque, como les dije, no les voy a dar spoilers, pero es un elemento muy tonto. No logro entender cómo pudieron caer en usar ese elemento. Desde ahí perdí por completo la esperanza en que la película se iba a arreglar. Hay un par de secuencias a media película que no puedo decir que son buenas porque no llevaron a ningún lado, pero que empezaron bien y dije, aquí se ve algo interesante, hay una buena propuesta de tomas, de conjunto, de todo, pero no, tan solo fueron falsas esperanzas las que me dieron y la película jamás logró despegar. El final es precipitado, no se siente como que haya una clausura, la forma en la que cierran la película es muy tonta también. De menos, algo que tienen las películas de terror malas es que de menos te hacen brincar, ya sabes, con los jump scares y demás. Ni una sola vez brinqué con la monja, ni una. El universo del Conjuro se había caracterizado por reinventar ciertos estereotipos de las películas de terror o por usar ciertos clichés a su favor. Aquí simplemente los usan, no hay nada a favor de la película. Es muy triste porque se había mantenido un nivel de calidad bastante bueno en todas las películas de Conjuro. Incluso la primera nave, creo que es la que se consideraba como la peor de toda la saga, es mucho mejor que esta película. Digo, a mí sí me gustó, como les digo, no les voy a mentir,
pero esta no me gustó, y ni siquiera hay una sola parte que diga, wow, la voy a ver otra vez por ver esta secuencia, porque hay películas que son malas, pero dices, esta parte está chida, cuando aparece en la tele voy a ver hasta esa parte de cambio. No, aquí no hay ni una sola parte que digas, wow, la voy a volver a ver. No hay nada. Creo que desperdiciaron un muy buen personaje de terror actual. Digo, es muy difícil crear personajes de terror actuales que no sean ya personajes conocidos, y, o sea, crearlos desde cero. Y ha pasado con Annabelle y pasó con La Monja, que ya son muy conocidos y que yo creo que en tiempo después se van a seguir conociendo y van a ser como, no íconos, pero personajes muy puntuales del terror actual de esta época. Entonces realmente que desperdicien así un personaje que se ve muy bien en imagen como es el de La Monja es muy triste. De hecho, les podría decir que las secuencias que salen en Conjuro 2, sobre todo donde está la hija de los Warren y se le aparece al fondo del pasillo, es mucho mejor que toda esta película. Y esas secuencias dan mucho más miedo que toda esta película. Annabelle se recuperó con su segunda parte, fue muy buena. No sé si vayan a hacer segunda parte de La Monja, quizás sí, porque también es otro de los problemas de la película. La primera Annabelle también se criticó porque realmente no se exploró nada sobre quién es Annabelle, simplemente apareció Annabelle ahí y hizo todo su desmadre por otros personajes, otra historia, pero nunca supimos quién era Annabelle hasta la segunda parte, es cuando se explica el origen de Annabelle, y yo creo que por eso también es mucho mejor película. Acá pasa exactamente lo mismo con La Monja, quieren explicar sus orígenes, pero es muy breve, no les voy a decir cómo lo explican, también es muy tonto, pero es muy breve, son minutos y se acabó. Es todo lo que vemos de cómo se creó La Monja y ni siquiera te deja claro por qué existe La Monja. Me sentí muy triste porque esperaba mucho la película y me encanta este universo del Conjuro. La segunda del Conjuro para mí es muy buena, logra tener personajes muy empáticos, tiene secuencias bastante emotivas, o sea, hace que realmente sientas la película como una película y no nomás como algo de terror que nomás está ahí para hacerte brincar y para hacerte que te asustes. Y La Monja es exactamente todo lo contrario, simplemente existe ahí para intentar asustarte. A mí no me asustó, yo vi que toda la gente brincaba, igual yo soy muy frío, no sé, pero ni siquiera eso. Entonces, tristemente, La Monja es una decepción a mi parecer, es una mala película. Debo admitir que ahora sí creo que es una mala película y es muy triste ver cómo desperdician buenos actores, un buen personaje en algo así y un buen presupuesto. Por Dios, digo, es Warner, ¿qué tanto se pueden haber invertido en hacer un buen guión? Debo decir que la única secuencia que me gustó fue la última, literal, los últimos minutos de La Monja. Ya verán cuando la vean, ya entenderán por qué se los digo. Y de ahí en más, creo que no hay nada que pueda redimir mi experiencia viendo La Monja. Entonces, Cinema Trauma, tristemente no recomiendo esta película, pero pues obviamente va a ser muchos millones porque la gente ama este tipo de películas, ama el personaje y demás. Van a llevar a sus novias para que puedan abrazarlas, ya lo sabemos. Pero bueno, ustedes díganos cuando la vean esta medianoche o mañana qué les pareció, dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima. പാലക്കാട്ട് വേല വരണോന്ന് മുണ്ടാണ്ടാകട്ടെ കുത്തിയിരിക്കാൻ നമ്മളെ കിട്ടൂല. പാണ്ടി മേളോ തായ പകയെ പഞ്ചവാദ്യമോ കാളവേലെ കുമ്മാട്ടിക്കളി വണ്ടി വേഷമോ പല്ലാവൂരിന്റെ കൊട്ടും പടവസത്തിന്റെ പാട്ടും തട്ടമക്കൂത്ത് കുമ്മാട്ടി.